Bienvenidos. Una vez más estamos con el tema de Hechos, el libro de Hechos. Estamos predicando acerca de la importancia de ser iglesia, de ser el puente que trae la palabra de Dios para este mundo. Hoy es una nueva experiencia, un nuevo pasaje y esperamos que nos acompañe. Además de eso, déjeme recordarle, grupos de vida acaban de comenzar. Usted todavía tiene oportunidad de inscribirse. Solo vaya a nuestro website, iglesianorthcoast.com, ahí va a encontrar toda la información. Vamos a tener algo de música y vamos a comenzar con el sermón de esta semana. Adelante. Amado mío, Espíritu Santo, oye mi plegaria. Digno seas, Padre, Cordero mío. Eres hermoso en todo lo que eres y en todo lo que haces, Padre. Eres digno, Cordero fiel. Recibe esta alabanza, Padre. Eres digno, Padre. Te venimos a dar la honra, el honor. Te amamos, Señor, te amamos. Amén. Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo, herido en una cruz murió, por quienes han creído. Allí en esa cruz colgó, Él carga con mis culpas, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas, y mi pecado lo llevó a ser crucificado, más vida su muerte me dio. Yo sé que ha terminado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, mas en la cruz me gloriaré. La cruz de Jesucristo, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, mas esto sé de corazón. Jesús me ha rescatado, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, mas esto sé de corazón. Jesús
me has rescatado. Mas esto sé de corazón, Jesús, me has rescatado. Hola a todos, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Es un placer tenerlos con nosotros. No solamente cada domingo, tener la oportunidad de entrar a sus pantallas, a sus casas, a través de los medios electrónicos, pero también la oportunidad de servirles. Y déjenme comentarles antes de comenzar nuestro sermón para hoy, que tenemos la mejor manera para servir a nuestra congregación y es a través de grupos de vida. Esta semana comenzamos, o más bien la semana pasada, comenzamos con los grupos de vida y estamos, con viento en popa, queremos comenzar bien. Esta es la mejor manera que usted va a tener para conectarse, siendo que no estamos viniendo a los servicios dominicales aquí mismo en la iglesia. ¿Cuál es la mejor manera que usted puede mantenerse conectado? La mejor manera que puede mantenerse creciendo espiritualmente. La mejor manera en que puede recibir apoyo y dar apoyo a otros cristianos. Grupos de vida. Se reúnen tanto virtualmente como presencial. Hay una mezcla, una ensalada de maneras que tenemos para hacer grupos de vida. Conéctese. Contáctenos, vaya a nuestra página web, iglesianorcos.com. Usted va a encontrar ahí toda la información que necesita, va a encontrar todos los grupos que necesita para hombres, para mujeres, para generales. Tenemos muchas opciones. Esperamos verlos a todos durante la semana, seguir conectados, seguir siendo iglesia. La iglesia no se ha cerrado, lo que se cerraron fueron los servicios. La iglesia sigue adelante y es por eso que usted y yo podemos seguir creciendo espiritualmente, seguir teniendo contacto con otros creyentes, caminando juntos en la vida cristiana, en esta jornada de la vida cristiana, grupos de vida. No deje de matricularse. Hoy tenemos un pasaje sumamente interesante todavía en la vida de Pablo, mientras ha estado en esta revolución, ha estado siendo criticado, siendo apaleado, siendo perseguido por los judíos. La semana pasada era por una multitud judía que lo quería linchar y querían matarlo de hecho. Pero hoy va a cambiar la perspectiva, porque al grupo al cual él se va a estar enfrentando va a ser más pequeño y sin embargo tal vez más feroz. Y déjeme comenzar con esta pregunta. ¿Usted puede confiar en su conciencia? Todos tenemos una idea de qué es lo que significa la conciencia. Cuando estamos confrontados a situaciones, a oportunidades, a circunstancias que van a parecer cuestionables moralmente, espiritualmente, hasta socialmente. Cuando estamos confrontados con estas situaciones, usted puede confiar en su conciencia. Puede confiar que le va a guiar o le va a decir qué es lo que tiene que hacer correctamente. Porque generalmente cuando estamos enfrentados a ese tipo de situaciones, cuando estamos enfrentados con cosas que no son, digámoslo, lo normal en nuestras vidas y que requieren de un grado de moralidad, de un grado de valores éticos, espirituales. Es ahí cuando nos ponemos en la encrucijada. ¿Puedo confiar en lo que mi conciencia me va a decir? Y le decimos a la gente, mira,
si alguien viene a pedirnos consejos, usted sabe, a veces la- entre hermanos, en los grupos de vida, en realidad, nos decimos, mira, necesito que me des un consejo, que me des una ayuda. Generalmente lo que yo pienso es, híjole, lo primero que tengo que hacer es no darle un consejo, pero bueno, en fin, cuando alguien viene y nos dice, estoy enfrentando esta situación, muchas veces les decimos, déjalo en tu conciencia, que tu conciencia sea la que te diga, especialmente si nosotros estamos involucrados en el asunto, ¿no es cierto? Pero depende de cómo ha sido formada esa conciencia, de cuál es el trasfondo que ha tenido. Va a depender de la respuesta que dé a esta situación en particular. Podemos pecar contra Dios cuantas veces sea posible y muchas veces nuestra conciencia no va a decirnos que estamos haciendo algo incorrecto. Todos tenemos la experiencia. Todos tenemos experiencia con pecado o con situaciones cuestionables. Y en algún momento de la vida nuestra conciencia no nos habló tan fuertemente como hubiéramos deseado después de la situación. Después de haber dicho lo que habíamos planeado no decir y que nos hubiera encantado que nuestra conciencia nos hubiera dado una advertencia, después de haberlo dicho, nos preguntamos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué mi conciencia no me habló tan fuerte? Y no es que no tengamos conciencia de las cosas, o no es que la tengamos entenebrecida o mutilada, sino es que muchas veces no somos capaces de escucharla. Y esta es la gran pregunta que tenemos para acercarnos a este pasaje de hoy. Esta es la gran pregunta. Cuando estoy en una encrucijada, cuando estoy enfrentando una de esas situaciones cuestionables, pecado, moralidad, algo laboral, algo con relaciones interpersonales, ¿puedo confiar en mi conciencia para que me guíe a hacer lo correcto? Esa es la gran pregunta que tenemos para hoy, porque Pablo nos va a hablar acerca de esto. No directamente, pero indirectamente. Y yo creo que este texto nos ayuda a tener las bases de cómo manejar el asunto de la conciencia en nuestra vida. Estamos en el libro de Hechos, en este estudio de Hechos, el comienzo de la iglesia. Estamos en el capítulo 23. Y si usted quiere ir al capítulo 23, por favor, vaya inmediatamente. Acabamos de terminar el capítulo 22. Y casualmente, Pablo ha estado, como lo dije al principio, Pablo ha estado atacado por esta turba judía que quieren matarlo, quieren deshacerse de él la semana pasada porque dijo una palabra que desató la ira de toda la turba. Él dijo la palabra gentiles. Esa palabra es prohibida para muchos judíos extremistas que no ven la vida sino a través de los ojos de un judío. Y no pueden pensar en que alguien más puede llegar a Dios, si no es solamente ellos. Y entonces, Pablo está en esta situación tan engorrosa y este comandante que está tratando de sacarlo de la situación, viene y le pregunta, ¿qué está pasando? Y Pablo, recuerden, Pablo le dice, bueno, es que yo soy ciudadano romano, esto no debería estar pasándome a mí. Este comandante se encarga de sacarlo de ese lugar. Y el capítulo 22 termina de esta manera. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes, el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera delante de ellos. Y es aquí donde estamos. Lo saca de la turba, lo pone en la cárcel y la mañana siguiente lo lleva al consejo. Es ahí donde comienza nuestra historia hoy, en el capítulo 23. Bienvenido otra vez, gracias por acompañarnos. Hechos capítulo 23. Y comienza diciendo, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo. El consejo son los líderes religiosos, los líderes políticos de Israel, la gente más importante, más influyente en el pueblo de Israel, los líderes que le dicen al pueblo a dónde ir, qué hacer.
cómo seguir a Dios. Esta es la gente con la que está reunida Pablo. Se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos. Esta palabra es clave, porque este consejo es gente que tiene una posición política, social, religiosa. Generalmente, si usted se dirigía al consejo, les decía sus eminencias, los llamaba respetuosamente. Pablo, en cambio, se pone a un nivel parecido al de ellos. Y yo creo que hay alguna intención detrás de esto. Y les dice, hermanos, los pone en un nivel similar. Y les dice, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ahora, no está diciendo que no tiene culpa de lo que pasó antes. Recuerde, en el capítulo anterior, Pablo está diciendo todo lo que hizo, que persiguió a los cristianos, que los mandó a matar, que se ensañó contra ellos, pero no está diciendo que no tiene culpa. Está diciendo que ha hecho lo posible por arreglar todo lo que hizo incorrectamente en el pasado. Y eso es buena conciencia. Buena conciencia significa no sentir culpa por haber hecho lo posible en el pasado. Lo que no significa la buena conciencia es evitar esa responsabilidad. Déjeme ponerlo de esta manera. Pablo no está diciendo que no fue su responsabilidad lo que pasó en el pasado. Wow, eso es toda una redundancia, lo que pasó en el pasado. Pablo lo que está diciendo es que su buena conciencia viene porque él ha hecho lo posible por retribuir, por retroceder lo que ha pasado con lo que hizo. Ah, esto es lo que Pablo dice. Él no está tratando de librar responsabilidad. Él no está tratando de decir que no es su culpa. Él está diciendo que su culpa ahora ha sido redireccionada hacia una buena conciencia, porque él ha tratado de hacer las cosas mejor. En 1 Corintios, él lo dice más claro. 1 Corintios 4:4, él lo dice de esta manera. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Nuestra culpa sigue siendo nuestra culpa si hicimos algo conscientemente, definitivamente. Pero depende de nosotros. Si eso ya no es culpa en el pasado y más bien se convierte en un acto de retribución, en un acto de renovación de mi corazón, de mis actos, de mis palabras. Los judíos no entienden esto. El consejo no entiende esto. Ellos pueden estar pensando, pero alguien que cometió los crímenes que él ha cometido, ¿cómo puede tener una conciencia limpia? ¿Cómo puede tener mi hermano, mi familiar, una conciencia limpia si yo sé lo que ha hecho? ¿Cómo puede tener una conciencia limpia la persona que me hizo tanto daño en el pasado? La persona que abusó de mí en el pasado cuando yo era niño. ¿Cómo puede tener una conciencia limpia la persona que ha cometido tantos crímenes en contra de la sociedad? ¿Cómo puede tener una conciencia limpia el político que comete tanta atrocidad en contra de nuestro país, etcétera? Usted puede ponerle cualquier etiqueta a esto. La cosa es, lo que pasa después es un producto de lo que ellos están viendo en Pablo. Porque nuestro juicio para los demás no es igual para nosotros mismos. Generalmente ponemos un juicio en los demás que no es tan fuerte, tan severo para nosotros mismos. Y entonces esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. En el versículo 3, perdón. Hipócrita, le dice alguien del consejo, a usted también lo va a golpear, perdón, estoy adelantándome. El versículo 2 más bien dice, ante esto el sumo sacerdote, estoy tan emocionado con este tema que me estoy adelantando a mí mismo, pero tranquilos, vamos a ir en orden. Ante esto el sumo sacerdote Ananías, este era el mero, el jefe de jefes, Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. ¿Cómo puede ser que usted, que ha hecho tanto mal, ahora esté diciéndonos esto? Diciendo que la conciencia no le remuerde. Era como
decir eh, una mentira, algo terrible en frente del consejo. Entonces Pablo le responde al hombre, a este Ananías: hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Recuerde, él está una vez más trayendo a colación su categoría como ciudadano. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron o lo pararon y le dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Es interesante cuando Pablo dice que él tiene una conciencia limpia y vemos cosas como esta, podemos pensar: ¿cómo alguien como este sacerdote puede tener una conciencia limpia maltratando a un judío que es ciudadano romano y haciéndolo injustamente? Entonces Pablo les dice: hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. De hecho está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. La ley judía era estricta en ese sentido. Usted no podía hablar mal, no podía traer algún tipo de cosa en contra de la persona que tenía el liderazgo mayor o personas que eran líderes del pueblo. Dice el versículo 6, Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Para nosotros no tiene ningún tipo de sentido lo que está diciendo. Solo nos está dando una explicación. Para nosotros, gente del año 2021, en esta etapa de la historia, en una cultura completamente del oeste, que no tenemos relación con las culturas del lejano oriente, esto no tiene ningún sentido para nosotros, es solo una descripción, pero tiene mucho sentido bíblicamente. Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, porque sabía que habían fariseos y habían saduceos. La cosa es esto. Hay una división muy grande entre ambos grupos. Los fariseos creían en cosas que los saduceos no creían. Los dos eran parte de la religión judía, de la fe judía. Sin embargo, los fariseos eran más estrictos, seguidores de la ley, seguidores de la palabra. Los saduceos eran más liberales, creían cosas un poco más afuera de la caja, si lo podríamos decir, y algo de lo que, en lo que los dos golpeaban cabezas mucho, en que los dos no estaban de acuerdo, era en la resurrección. Porque los saduceos decían: no hay resurrección después de la muerte, no hay vida después de la muerte. Eso es una falacia. La espiritualidad no tiene que ver con eso. Los fariseos creían en la resurrección después de la muerte, pero más que eso, creían en la vida después de la muerte. Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Entonces Pablo, sabiendo que había una división ya entre ese consejo, es astuto y quiere meter como una cuña para separar a los dos grupos. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, dice aquí al margen, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto. Bienvenidos a la forma de hacer las cosas para los judíos en la Biblia, en estos tiempos bíblicos. Se produjo un gran alboroto. Ya lo vimos la semana pasada, la antepasada y las semanas pasadas. Y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron: no encontramos ningún delito en este hombre. Por supuesto, Pablo sabía lo que estaba haciendo. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Eso puso todavía más en contra a los saduceos, que no creen en estas cosas. ¿Me entienden? Pablo está usando esta división religiosa, esta religión de opiniones, para poder encontrar una salida.
a su situación. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Imagínense, la turba de la semana pasada estaba dispuesta a matarlo. Mátelo, ese hombre es digno de muerte, recuerdan. Aquí es más peligroso todavía. Estos políticos. No sé si usted ha visto en YouTube algunos videos de algunas sesiones de los diputados o de los líderes o de los magistrados, qué sé yo, en algunos países. Especialmente lo he visto en Corea, lo he visto en algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo puede ser que eso nos pase a los latinos? Claro que sí, nos pasa siempre. Peleas a puño cerrado. Lo he visto en países de la Unión Rusa también. Es increíble. Es más violento, más fuerte. Esto está pasando 2000 años atrás y ahora, 2000 años después, sigue ocurriendo. Estaba tan asustado el comandante que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Llévenselo otra vez a la celda donde estaba. La semana pasada el alboroto fue por una palabra, gentiles. Esta semana el alboroto es por otra palabra, resurrección. Ese es el alboroto que crea la resurrección de Cristo. No solamente entonces, sino ahora también. Esa es la locura que la gente piensa que nosotros predicamos. Que Dios mandó a su Hijo como propiciación por el pecado del mundo entero, no solo para que muriera y diera su sangre en pago de nuestro pecado, sino también para que resucitara y nos diera una esperanza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y entonces Pablo piensa, claro, tengo una buena conciencia, he hecho las cosas bien. Entonces Dios comprueba su buena conciencia. Pero eso no nos pasa a nosotros muchas veces. La buena conciencia no nos funciona. Pablo sabe que él concienzudamente ha hecho lo correcto delante de Dios y es por eso su defensa en medio de esta jauría de lobos que quieren deshacerse de él. Y es por eso mi pregunta del principio, ¿usted confía en su conciencia? Porque algunas veces nuestra conciencia está tan segura de que está haciendo lo correcto, pero sin embargo está tan fuera, tan lejos de la realidad. Alguien definió la conciencia como esto. Dice, la voz interna que nos advierte que alguien puede estar observándonos. En realidad, conciencia es el conocimiento de lo que tenemos en nuestro entorno. Es el conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Eso es tener conciencia. Es saber que estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Déjeme hablarle de 4 funciones de la conciencia. 4 funciones que creo cuatro funciones que creo que la conciencia tiene en nuestras vidas. Estoy enredado porque estoy inconsciente del lenguaje posiblemente. Pero la primera cosa, la conciencia distingue lo moralmente bueno de lo malo. Nos hace hacer esa distinción, nos lleva a hacer esa distinción, mejor dicho. Matar o salvar, o curar. Ayudar o estorbar. Limpiar o ensuciar. Nos ayuda a encontrar el balance entre lo bueno y lo malo, a saber la diferencia que hay. Isaías 30:21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Eso hace la conciencia, nos hace entender que es bueno y es malo. Nos hace entender que lo que pasó la semana pasada en el Capitolio de aquí de los Estados Unidos no es correcto. Nos hace entender que lo que está pasando hoy en el Capitolio, que es un acto pacífico, es correcto. Ahora, usted no estará de acuerdo políticamente y está bien, esta no es una predicación política, para nada. En lo que estamos de acuerdo es la violencia no es correcta,
el movimiento pacífico sí es correcto. Esto es lo que hace la conciencia. Nos ayuda a entender lo moralmente bueno o lo moralmente malo. La segunda cosa, nos impulsa a hacer lo que percibimos como bueno. No solamente nos hace ver lo malo y lo bueno, ponerlo en un contraste, pero también nos impulsa a hacer lo bueno. Entonces muchas veces decimos, es que por mi conciencia no pude hacer tal cosa. No pude, la conciencia no me dejó hacer tal cosa. No me dejó salir de la tienda sin pagar. La conciencia no me dejó no devolverle la cartera a alguien que la dejó caer. Usted sabe de lo que hablo. Romanos 13:5, Pablo lo dice de esta manera. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Es hacer lo bueno. Es hacer naturalmente lo que es correcto, digámoslo de esa manera. Tercer característica de la conciencia, nos detiene para no hacer lo que consideramos malo. Si podemos encontrar el contraste entre lo malo y lo bueno, si podemos ver las ventajas de hacer lo bueno a través de nuestra conciencia, también vamos a ver las desventajas de hacer lo malo. Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nos ayuda a guardarnos, nos ayuda a parar, nos da un freno. Es interesante, si alguien nos hace daño, nosotros podemos perdonarle la falta. Sin embargo, si nosotros le hacemos daño a alguien, es muy difícil olvidarlo. Eso es lo que hace la conciencia. Nos ayuda a saber cuándo estamos o cuándo vamos a hacer algo malo, para pararnos o para decirnos más adelante qué fue lo que hicimos. Y eso me hace preguntarme, ¿a cuánta gente usted cree que ha dañado últimamente y tal vez no se ha dado cuenta porque su conciencia no se lo ha recordado? ¿A cuánta gente puede ser que usted le haya quedado mal o usted le haya fallado y su conciencia debió habérselo advertido? ¿Cuántas cosas que no son correctas, cuántas cosas que están en la categoría de malo pudieron ser evitadas si tu conciencia te hubiera dado la advertencia? Sí, comerse esa hamburguesa. Ay, si mi conciencia me hubiera dicho, no me la hubiera comido. Decir esa palabra que no debiste haber dicho en esa conversación, o esa mala palabra que se soltó en medio de la familia o en frente de tus hijos, o el saludo que le negaste a alguien. Ay, debía haber saludado, debía haberlo hecho. Esa relación secreta que tiene con alguien. Usted piensa, si mi conciencia solamente me hubiera dicho, no lo hubiera hecho. Esa relación secreta que usted tiene con su computadora o con ese website, esa relación secreta que tiene con sus fantasías o con una persona. Te advirtió tu conciencia de no hacer clic para ver lo que viste. Te advirtió tu conciencia de no decir lo que no debiste haber dicho. Te advirtió tu conciencia acerca de no mirar donde no debiste de haber mirado, de abrir esa puerta que no debiste de haber abierto. La conciencia hace eso, nos detiene para no hacer lo que pensamos como malo. Y número 4, la conciencia juzga nuestras acciones. Proverbios 20:27 dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito, lo más escondido del ser. Y es ahí cuando la conciencia nos dice, antes de hacerlo, esto que quieres hacer, esto que estás pensando hacer, no calza contigo. Decir esa mentira no calza con quien dices ser, con la persona que dices que eres. Hacerle daño a esta persona, negarle un favor a tal persona, no calza con el Dios a quien sirves. Y nos juzga. Lo que hiciste no estuvo bien. La palabra
violenta y grosera que dijiste no estuvo bien. El pensamiento que has tenido acerca de esa persona no está bien. La conciencia no es como un perro. La conciencia es un perro que no muerde, pero que no para de ladrar. Y sigue insistiendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y no nos deja en paz, no nos deja tranquilo. Usted sabe, usted ha pasado noches interminables en la cama, dando vueltas, pensando, ¿qué fue lo que hice? Esto es lo que hace la conciencia, nos juzga, sin que nadie más lo haga. Es nuestra propia conciencia a nosotros mismos. Si has hecho algo y tu conciencia no deja de recordártelo, es mejor revisarlo profundamente. Es mejor parar y pensar, entonces, ¿qué debo hacer con esto? Pablo llegó con una conciencia tranquila. Él ya lo había hecho. Ya había revisado todo lo malo que había hecho. Y yo me imagino que hasta cierto punto su conciencia seguía recordándole. Porque traerla a colación en una situación como estas, posiblemente él seguía pensando cuánto mal había hecho en el pasado. A veces debemos dejar que alguien nos ayude en esta revisión. Que alguien entre a nuestra vida para que nos ayude a reconocer la voz de nuestra propia conciencia. Porque algunas veces nosotros no estamos muy al tanto del timbre de voz que tiene nuestra conciencia. Un par de cosas más, 3 cosas más, para hablar de la conciencia y de cómo funciona esto en nuestras vidas. La primera cosa que quiero decirles es que la conciencia es un regalo de Dios. Nos ha sido dada por Dios. Es inherente a todo ser humano. Pero Dios nos los ha dado a todos los seres humanos. Es más, tanto creyentes como no creyentes. En Cristo, tanto seguidores, discípulos de Cristo, como discípulos de otras religiones, gente que no cree, ateos, satanistas, hable de cualquier persona, todos tenemos una conciencia, es un regalo de Dios para la humanidad. Hay algunos que la tienen limpia, hay algunos que la tienen no tan limpia, porque se manifiesta en la moralidad, en cómo trato a los demás, en la dignidad que ofrezco a las demás personas. Y esto lo tiene todo el mundo, todas las personas, desde una edad muy corta, desde niños hasta grandes. Y yo puedo ver, usted sabe, cuando le remuerde la conciencia a alguien, usted lo sabe. Es interesante, hace algunos días estábamos comiendo en casa, yo hice la cena, pobrecita mi familia, pero no había suficiente, era algo muy informal en realidad, creo que era el almuerzo o algo. Y alguno de mis hijos tenía más hambre y me dijo, yo quiero más. Entonces pensé, bueno, no tengo nada más que hacer, les voy a dar parte de lo mío. Y le di parte de mi comida a ellos. Interesantemente, después de comer, después de que pasó un rato, uno de ellos vino y me dijo, no me siento bien. Le dije, ¿qué pasó? ¿Tiene fiebre o algo? Me dice, no me siento bien en el corazón. Y pregunté, ¿por qué? Y me dijo, es que siento que yo me comí tu comida y que tú no comiste suficiente. Y ya, ¡guau! Empieza a llorar porque su conciencia le remordió. Nos ha sido dada a todos, a todos. Es el conocimiento que el ser humano tiene acerca de su propia existencia, de sus estados de ánimo, de sus actos, de sus palabras. Es un radar para saber hacia dónde vamos o lo que viene frente a nosotros o lo que pasó detrás. Nos recuerda lo que hemos hecho, quiénes somos, es la realidad que nos rodea. Eso es lo que nos hace ver. Es un conocimiento responsable, un conocimiento personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Nos recuerda y muchas veces no nos deja en paz. Los judíos entendían esto.
el asunto de la conciencia. Para ellos era muy sencillo. Ellos solamente tenían que seguir la ley, lo que estaba escrito en el libro de la ley, lo cumplían de cabo a rabo y suficiente. Ya tenían una conciencia limpia. Si cumples la ley tal y como está escrita, estás bien con Dios. Y de ahí en adelante, olvídate, tu conciencia puede estar en paz, tranquila. Es por eso que para ellos fue muy difícil entender lo que Pablo estaba diciendo, porque la ley era muy difícil de cumplir. Nadie podía cumplir todas las leyes, el chorro de leyes que habían incluido en los 10 mandamientos, además de los 10 mandamientos. Nadie podía cumplir eso. Ellos lo entendían y por eso cuando Pablo habla de tener una conciencia tranquila, ellos no pueden entenderlo. Lo que pasa es que ellos no podían entender la acción de Dios en la vida de Pablo, la acción del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Porque si cumples las reglas no tienes que hacer nada más. Tranquilo, todo está arreglado. Por eso están tan enojados. La conciencia de Pablo no puede estar limpia. ¿Cómo va a estar limpia la conciencia de Pablo? No está siguiendo las reglas, no está haciendo lo que nosotros les estamos diciendo. En cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos líderes espirituales posiblemente te han dicho lo mismo? Y algunos de nosotros seguimos yéndonos a la cama cada noche pensando lo culpables que somos delante de Dios porque no hemos cumplido las reglas para estar cerca de Dios. Y entonces nuestra conciencia está en un estado de alarma constante. ¿Le ha pasado? Algunos de nosotros no tenemos oportunidad de tener descanso con nuestra conciencia, porque la cultura espiritual, la cultura religiosa en realidad popular, nos está diciendo que tenemos que hacer varias cosas para poder estar bien con Dios. Alguna cultura popular nos dice que si no tenemos lo suficiente materialmente, no estamos aptos para ser parte del pueblo de Dios, que si no hacemos algo, alguna actividad espiritual, algún don espiritual, que entonces no somos capacitados para poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces nuestra conciencia está cada día remordiendo, diciéndonos, ¿qué es lo que no he hecho bien? Eso es lo que está pasando aquí. Es una conciencia revertida. Es que posiblemente me hiere tanto a mí que yo quiero pasársela a la otra persona y quiero que se sienta tan mal como yo. Quiero que su conciencia le remuerda tanto como lo que me hace, lo hace conmigo. Lo que pasa es que las reglas es lo que marca la conciencia de los judíos, del consejo, no es el corazón. Y es por eso que número 2, nuestra conciencia puede ser engañosa. No hay nada más engañoso, dice la Biblia, que el corazón de un hombre, en el libro de Proverbios. Es muy engañoso el corazón del ser humano, porque vamos a creer que vamos en el camino correcto. Hay caminos que le parecen buenos al hombre, dice el libro de Proverbios, pero su camino es camino de muerte. Y es ahí cuando necesitamos desesperadamente la acción del Espíritu Santo. Es ahí cuando la acción de Dios, redentora de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, trae el complemento que necesitamos, no solamente para una conciencia, sino para alguien que nos va a ayudar a convencernos de lo que estamos haciendo mal, pero también a ver la restitución, cómo Dios nos va a restituir para ser mejores y ver la esperanza que tenemos por delante. Nuestra conciencia puede ser burlada completamente. ¿Por qué? Es engañosa por estas razones. Nos puede llevar a un fin no deseado. Son cosas hechas con o sin intención, pero que creemos que van a estar bien y terminan hechas un desastre. ¿A usted le ha pasado? Usted tiene la mejor intención. Yo quiero venir a arreglar este problema. Entonces vengo tranquilo a tratar de arreglar el problema y termina haciéndose un desorden, un problema mucho más grande. Y entonces usted sale de ahí pensando, ¿por qué lo hice? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces la conciencia nos lleva al fin no deseado. Yo tenía buenas intenciones, pero terminó en pelea, pero terminó en desastre, pero terminó... ¿Cuántas cosas que no son correctas habrás hecho hoy o esta semana y que su memoria posiblemente le va a decir,
bueno, lo hice mal, pero ni modo. Y nos engañan. No solamente nos engaña a la hora de entrar nuestra conciencia, por conciencia podemos tratar de hacer cosas y terminan hechas un desastre, pero también por conciencia entramos a hacer cosas o hacemos o decimos cosas o pensamos cosas y terminan hechas un desastre y podemos pensar, no importa, de todas formas no es tan importante. Habrá cosas que hicimos o dijimos que no nos dejan en paz. Habrá cosas que hicimos o dijimos que posiblemente nos van a ayudar a salir audazmente del embrollo solo diciendo, no es tan importante. Y es ahí cuando usamos la conciencia como excusa. La podamos usar como una excusa. Es cuando no me siento mal por decir o hacer algo o pensar en tal cosa, entonces ya no es mala. La conciencia, si decimos, ya no me siento mal por tal cosa, entonces ya se desapareció lo malo que repercutió en el asunto. Es por eso que muchas veces cuando tenemos un asunto de relaciones, alguna persona está afectada, la otra no dice, ay, a mí ya se me olvidó de eso, deje de pensarlo. No sabemos que la otra persona todavía carga el peso de la situación y nosotros, nuestra conciencia nos excusó. Yo ya no pienso en eso, ya no tengo la culpa. Esa es la excusa favorita de los cristianos. Tengo paz acerca de algo, por lo tanto, dejo de pensar en ello, todo está bien. Tengo paz. Si quiero entrar en un negocio que sé que no es correcto y sin embargo tengo paz, voy a entrar. Esa es la excusa, mi conciencia está tranquila. He pecado ya por muchas ocasiones, el mismo pecado. Hemos caído, usted sabe, ese mismo pecadillo que usted sigue cayendo siempre y siempre. Y usted dice, bueno, hasta aquí Dios no ha hecho nada. Esa es la excusa. Me siento tranquilo, tengo paz, no hay problema. Eso fue lo que hizo David cuando vio a Betsabé bañándose desnuda. La tomó para sí y después mandó matar a su esposo. Eventualmente el profeta Natán viene donde David y le pone este ejemplo. Hay un hombre que solamente tenía un corderito, pero vino el dueño del terreno donde vivía su jefe y vio el corderito, lo mató, hizo fiesta para sus amigotes, aún teniendo una cantidad gigantesca de corderos. David se ensaña y dice, no puede ser, ese tipo merece la muerte, mátenlo, crucifíquenlo, no puede ser. Y Natán le dice, bueno, ese eres tú. Tú le quitaste su esposa a Natán y lo mandaste a matar después. Si nuestra excusa para no sentirnos mal cuando hacemos algo que no está correcto es, tengo paz, no hay problema. Yo creo que necesitamos desesperadamente la guía del Espíritu Santo. Porque nos va a convencer de pecado y nos va a guiar a toda verdad. Esa es la promesa que tenemos. No es un asunto de cómo me siento, sino un asunto de saber qué es lo correcto. 1 Corintios 4:4, esto es Pablo hablándole a los corintios y dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, una vez más, lo leímos anteriormente, no por eso quedo absuelto. Aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. ¿Qué cosas han pasado en su vida? ¿Qué cosas han ocurrido durante este último año, estos últimos meses, esta última semana, este último día, estas últimas horas? ¿Qué cosas han ocurrido en su vida? Que usted dice, no me siento culpable de eso, pero que debería ir y revisar. Porque muchas veces, aunque no me remuerde la conciencia, lo que hicimos no fue correcto. Cuidado, cuidado en excusar su conciencia, en excusar cómo está su conciencia con las cosas malas que ha hecho antes. Una conciencia limpia podría ser la señal de una mala memoria. Y el Espíritu Santo lo que hace, el trabajo perfecto del Espíritu Santo es recordarnos. Otra cosa, la conciencia puede ser muerta. La conciencia podemos ya no prestarle atención a lo que nos dice. Podemos decir, ya yo no tengo conciencia, ya yo hago las cosas
no hace la diferencia en tus actos. Esto ocurre con la gente que ha estado mucho en ese territorio, con la gente que no tiene ningún tipo de rendimiento de cuentas con nadie más, con la gente posiblemente que no hace caso del Espíritu Santo. Hay una parte en la Biblia donde se dice que uno de los pecados más graves es reducir la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando no le prestamos atención a nuestra conciencia, podemos estar cayendo en eso. Porque la función del Espíritu Santo junto con la conciencia nos va a llevar al arrepentimiento y al conocimiento exacto de lo que estamos haciendo. Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Y yo me pregunto, algunos de nosotros tenemos nuestra conciencia tan adormecida, no digamos muerta, pero tan adormecida, tan inactiva, que posiblemente estamos cometiendo el pecado de necios, ofreciendo sacrificio de necios, como lo dice Eclesiastés. Algunos queremos acusar a otros de ser los culpables para no sentir culpa de lo que nosotros mismos hemos hecho. Y es que nuestra conciencia es la medida de cuán egoístas somos. Nuestra conciencia es la medida de cuán egoístas somos. Porque de acuerdo al impacto de la conciencia, de mi conciencia, por las cosas que hago, es que voy a saber si esta vida se trata acerca de mí o acerca de Cristo o acerca de los demás. ¿Cómo se hace esa medida? ¿Cómo medimos eso? La cosa es, hagámonos estas preguntas. ¿Estamos viviendo por reglas o por principios? Si usted está viviendo por reglas, usted está cumpliendo, poniendo palomitas, usted sabe, checando cajas y diciendo esto, y esto, ya lo hice. Conciencia tranquila. Eso es automático, robótico, en realidad. Las reglas son recetas establecidas. Los principios se aplican de acuerdo a las circunstancias de la vida, a los momentos de la vida. La Biblia está llena de principios. Son aplicables para todas las personas, los principios, obviamente. Pero la aplicación no es la misma, aunque el principio sí. Y es ahí donde la conciencia nos puede jugar algún tipo de broma. Donde la conciencia nos puede decir, estás haciendo todo correctamente, tranquilo, vas bien, porque no estoy aplicando los principios que me da la palabra de Dios. Déjeme terminar con un pasaje que nos habla de los principios a utilizar para poder aplicar la conciencia, una conciencia limpia en nuestra vida. Segunda de Corintios, es Pablo otra vez, Segunda de Corintios 4 del 1 al 7, y dice de esta manera, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. El ministerio, la responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo, que es de lo que se trata el libro de Hechos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Le doy la lista de cosas que él está mencionando para la conciencia limpia. Renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. ¿Qué es lo que usted hace a escondidas que no le diría a nadie más? Y que remuerde en su conciencia una y otra vez. Todos tenemos algo. ¿Cuál es el suyo? No actuamos con engaño. ¿Qué mentiras estoy creyendo? ¿Qué mentiras estoy dando? ¿Qué mentiras estoy promoviendo? Ni torcemos la palabra de Dios. ¿Qué cosas de la palabra de Dios le tratamos de hacer un poquito de torcedurita para que quepa, para que me ayude en lo que yo soy, a excusar quién yo soy?
Al contrario, dice Pablo, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana. Y sigue diciendo, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y quiero terminar con estos dos versículos. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Déjenme poner esto, está un poco difícil de entender en las palabras. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, Dios puso su luz en nuestros corazones para que entendamos todo lo que significa Cristo en nosotros, Cristo en el mundo. Dios puso su luz en nuestro corazón para que sea parte de nuestra conciencia. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Y termina el versículo 7, que quiero leer, diciendo, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Esos somos nosotros. Gente frágil, gente desmoronada, gente creada, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nuestra conciencia debería reflejar a Cristo. Ese es el reflejo de Él. El saber que lo que estamos haciendo no es lo correcto. El saber que lo que hicimos no fue correcto. El saber que la tenemos limpia, nuestra conciencia, no porque no hemos hecho nada malo, al contrario, más bien porque Cristo vive en nosotros y su luz está alumbrando cada espacio de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestras acciones. Está alumbrando esas partes oscuras que queremos esconder, que queríamos esconder en el pasado, pero una conciencia tranquila nos dice, ahora puedo caminar en luz, puedo caminar en libertad, puedo hacer cosas, puedo cometer errores también a través de este proceso, pero esos errores y mi conciencia me van a ayudar a que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad, a hacer lo correcto. Usted quiere hacer esto, porque a través de este año 2020 y lo que llevamos del 2021, puede ser que su conciencia no ha sido tan clara, no ha sido tan limpia como debería estar. Puede ser que su conciencia lo ha estado engañando y diciéndole, tranquilo, no has hecho nada mal, estás haciéndolo bien. Puede ser que ese pecado recurrente en nuestra vida ya no significa nada para nosotros. Este es el momento, gente, de dar espacio a que la conciencia que Dios ha puesto en nuestro corazón desde que nos creó, desde el principio del tiempo, pueda ser juntada a la acción del Espíritu Santo. Y ambas cosas nos pueden llevar a Cristo para presentarnos limpiamente delante de este mundo que anda buscando culpables para todo, de este mundo que anda acusando a gente por todo tipo de cosas. ¿Quiere eso? Hoy es el día. Dios nos está diciendo, usted puede presentarse ante cualquier juzgado, ante cualquier consejo, ante cualquier grupo de personas con una conciencia limpia, si el Espíritu de Dios vive en su vida. Y esa es mi oración para usted hoy. Eso es lo que queremos pedir, que el Señor ponga su Espíritu en nosotros tan obviamente, tan profundamente insertado en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, que nuestra conciencia pueda tener la libertad de sentirse clara y limpia ante cualquier situación de la vida. Y oro esto en el nombre de Jesús para todos ustedes. Que Él sea su conciencia, que Él brille su luz en usted, que usted sepa que puede ir y presentarse al mundo con una conciencia tranquila, porque usted es de Dios. Nos vemos la próxima semana. Una bendición para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este sermón y este servicio haya sido de inspiración para sus vidas.
Si quiere hacerlo, por favor, compártalo con otra persona. Y también no olvide de suscribirse a nuestros canales en Facebook, en Vimeo y también en YouTube. Esperamos haber sido de bendición para usted hoy. Nos vemos la próxima semana.